también nos llena de gozo el tener la oportunidad de oír, no solo oír, pero comenzar por ahí oyendo, recibiendo, guardando la palabra en nuestro corazón y por supuesto estar animadísimos para ponerla por obra. Como la gente suele decir, no queda de otra, no nos queda otra los hijos de Dios. Y esto es muy bueno porque beneficia nuestra vida, que oigamos, recibamos, creamos, guardemos y practiquemos la palabra de nuestro Dios. Así es que, amada iglesia del Señor, vamos a seguir nutriéndonos, vamos a seguir disfrutando de la sabiduría de Dios y vamos a continuar porque quedé con varias cositas ahí que tenía que compartir y el tiempo no me permitió el día domingo pasado. Fue el día del Padre, ¿no?, que le llamamos así, el llamado Día del Padre, que no es tan popular ni famoso como el Día de la Madre. Las mamás pueden decir amén, no tenemos problema nosotros, no nos vamos a ofender, pero gracias a Dios también porque la palabra del Padre vino a nuestro corazón para ayudarnos y vimos algunas cosas muy importantes en cuanto a la voluntad de Dios para que nosotros los padres pues no estemos tratando de buscar que nos digan que soy un buen papá, sino que seamos buenos padres y seamos padres responsables. Nos digan o no que somos buenos, de nuestra parte cada uno tiene que estar persuadido, convencido que es un buen padre y que es un padre responsable. Y esto solamente se puede lograr siguiendo la dirección que Dios nos da, siguiendo su sabiduría, y entonces vamos a ver que esto se va a plasmar en la vida de nuestros hijos. Así es que vimos algunas cosas interesantes y yo quiero terminar esto porque aunque quería y tenía ganas de seguir con el tema que estamos siguiendo en este tiempo, este tema general acerca de la visión, pero quiero completar de parte del Espíritu Santo esta enseñanza. Sé que los padres que están aquí serán bendecidos, los que tienen sus niños serán bendecidos, los que ya no tienen serán bendecidos y los que tendrán en el futuro serán bendecidos también. Y si no van a tener, igual serán bendecidos porque podrán enseñar a otros de la sabiduría de Dios. Amén. Resumen, todos somos bendecidos con la palabra del Señor. Muy bien. Entonces estábamos viendo lo importante de, como dijimos, de ser padres responsables, siguiendo la guía y el consejo y el ejemplo de nuestro Padre Dios. Él nos ha dicho que seamos imitadores de Dios como hijos amados y Él es un Padre súper responsable. De verdad que nuestro Dios es tan responsable que de un solo hecho ya nos dio todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Ve? Tan responsable Dios que ya se aseguró de darnos todo en Cristo Jesús. Eso se llama responsabilidad, pues. Ahora, nuestra parte es tomar de la plenitud de Jesucristo todas las cosas que necesitamos y eso lo hacemos por fe, eso ya no lo va a hacer Él. Él ya hizo lo que tenía que hacer responsablemente, ahora nos toca a nosotros creerle a Dios, tomar en Cristo todo lo que se nos ha dado conforme a la palabra. La Biblia dice que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ya explicamos esto en algún momento, las promesas de Dios por medio de nosotros quiere decir que esas promesas tienen que pasar por nuestra vida, como el agua pasa por un tubo, entonces así tienen que pasar las promesas de Dios por nosotros, es inevitable, tiene que ser así y entonces cuando es así es para la gloria de nuestro Dios. Todas las promesas de Dios, ven, Dios es un Padre súper responsable y Él ya nos dio todas las cosas en Cristo Jesús. Nosotros también tenemos ese llamado para ser responsables y así como nuestro Padre Dios determinó, Él prefijó, Él designó, Él declaró, decretó. Él tuvo una visión, un horizonte claro de lo que quería hacer con Jesucristo y lo hizo. Nosotros también tenemos que tener un horizonte claro, qué hacer con nuestros hijos, hacia dónde queremos que lleguen nuestros hijos. Y para el padre cristiano no es lo más importante, aunque tiene trascendencia y ayuda, el darle una educación a sus hijos. Eso es bueno, pero no es lo más importante. Lo más importante para el padre cristiano es tener una visión correcta con lo que Dios nos ha encomendado que hagamos con nuestros hijos. Y Dios lo que quiere que hagamos con nuestros hijos es que les mostremos la verdad, el camino a Jesucristo, para que le amen a Dios, para que le sirvan a Dios, para que cumplan el propósito de Dios. Eso es lo más importante y lo más responsable que podemos hacer con nuestros hijos. Entonces,
Vamos a seguir nutriéndonos de la sabiduría de Dios y manteniéndonos en lo que Él ya nos enseñó y aprendiendo otras cosas acerca de determinaciones que los padres responsables deben tomar en cuanto a sus hijos. De esto ya hablamos un poquito, hemos visto 2 puntos. El primero es para recordar sencillamente que el padre responsable, el buen padre, determina ser ejemplo de integridad en todo. El buen padre, el padre responsable, no solamente bla, 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 habla y dice cosas que pueden ser buenas, pero todo lo que el padre responsable lo dice, también él lo practica. Dios nos ama, ¿cuántos saben eso? Y lo demostró enviando a Jesucristo a morir por nosotros. No solo bla, 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 que yo te amo, pero Él envió a Jesucristo y aun cuando éramos pecadores, Cristo ya murió por nosotros. Qué gran demostración del amor de Dios. Ni le conocíamos y estábamos por ahí muertos en delitos y pecados, pero ya Dios nos demostró su amor enviando a Jesucristo. ¿Ve? Eso es paternidad responsable. Entonces Él determinó hacerlo así y nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos no solo con la palabra sino con el ejemplo. Y Pablo le escribía a su hijo espiritual Timoteo y le decía: tú has seguido mi doctrina, mi conducta, el propósito, la fe y la longanimidad, amor y paciencia. Y otra traducción dice de este verso que les acabo de mencionar: pero tú me conoces, sabes lo que enseño y también sabes cómo vivo. También el propósito de mi vida, que tengo fe, paciencia y amor. Entonces, ¿son importantes las palabras? Sí, pero también de igual importancia o aún más son los hechos. Es el ejemplo, es la práctica de las palabras que nosotros decimos. ¿Ok? Entonces, un padre responsable, un buen padre, determina ser ejemplo de integridad en todo con sus hijos. Otra cosa que estuvimos viendo el día domingo es que un padre responsable determina instruir a sus hijos desde su niñez. Porque el árbol que crece torcido es difícil de enderezar, ¿no es cierto? Ya es a veces tarde en el sentido de ver, de inculcar y de poner cosas en nuestros hijos cuando ya están demasiado crecidos y están ya en una actitud, en una manera de pensar determinada y pues están siguiendo su propia opinión y no fueron influenciados de la manera correcta por los padres. Entonces la Biblia nos enseña que hay que instruir a nuestros hijos desde la niñez, desde la infancia. Como bebitos no, pero cuando ya entran a la infancia, entonces y están creciendo, ahí es el tiempo correcto para influenciarlos, para ministrarles, para hablarles, para enseñarles de Dios con la palabra y con el ejemplo. Dice la Escritura que si instruimos al niño en su camino, entonces aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Y todo esto es un trabajo, todo esto requiere dependencia del Espíritu Santo. Digan conmigo: en la carne no se puede, en el Espíritu, con la palabra, con la ayuda de Dios, sí se puede. Eso es verdad, hermanos. Entonces, lo vamos a hacer en dependencia de la palabra y del Espíritu, sabiendo lo que Dios quiere, lo que Él nos ministra, pero también dependiendo del Espíritu Santo. Los niños necesitan instrucción en casa. Nosotros no podemos pensar que el trabajo de los padres consiste simplemente en dejarlos crecer y darles su comida y su educación. El padre cristiano no tiene que pensar así, porque educación, comida, ropa y algunas otras cosas más, los padres que no tienen a Dios también le dan a sus hijos. Y podríamos preguntar dónde está la diferencia. La diferencia está en que los padres cristianos les enseñamos a nuestros hijos a conocer a Dios, a amar a Dios y a servir a Dios. Y les hablamos de Dios, pero no solo les hablamos, también le mostramos a nuestros hijos a través de nuestra vida quién es Dios y cómo es Dios. Entonces aprendimos también que es importante reconocer que el primer modelo que tienen nuestros hijos no es Dios, pues no lo conocen. El primer modelo a seguir siempre será el papá o los padres. Son los que están directamente viviendo con el hijo o con la hija y son los que van a ser modelos de formación
en la vida de sus hijos, en cuanto a pensamientos, en cuanto a palabras. Si el padre es creyente y si el padre es fiel con Dios, si el padre está involucrado con Dios, le va a hablar de Dios, le va a ministrar, le va a estar inculcando las cosas espirituales. Si el padre no conoce a Dios, no le hablará nada de Dios, le hablará de cualquier otra cosa, le hablará de muchos temas, más no le hablará de Dios. Pero el padre creyente, el padre cristiano, sí tenemos el llamado para hablar a nuestros hijos, enseñarles a nuestros hijos acerca de Dios, para que le conozcan, para que le amen y para que le sirvan. Esa es la responsabilidad nuestra. Entonces determinamos instruir a nuestros hijos desde su niñez. Hoy quiero compartirles algunas determinaciones más. Y algo que los padres responsables tenemos que determinar es edificar a nuestros hijos con palabras de vida. Palabras de vida, palabras de vida. Hay un himno que cantábamos hace tiempo atrás que decía bellas palabras de vida. Pues las palabras de vida son hermosas. Y no solo son hermosas, sino que producen algo precioso, algo hermoso también en la vida de quienes las reciben. Vamos por Isaías capítulo 43 y leamos versículos 1 y 2 y 4 y 5. Isaías 43, versos 1 y 2 y versos 4 y 5. Y este pasaje nos dice lo siguiente: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Hasta aquí, ¿cuántos pueden decir amén? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Y cuántos dan otro amén por esta palabra? Muy bien, es palabra del Señor. Comienza este pasaje que estamos leyendo: ahora así dice Jehová. Como sabemos que la palabra de Dios es como nuestro Dios, inmutable y nunca deja de ser, entonces aquí hay principios preciosos que están permaneciendo para beneficiar nuestra vida y para ayudar a nuestra vida. Y hoy, por eso dice en tiempo presente, habla el Señor a nuestro corazón. ¿Y cuántos están atentos a oír la voz de Dios para su vida esta mañana? Amén. Ahora así dice Jehová, quien nos ha creado. El término creador es bara, que significa crear, nacer, criar, alimentar, sustentar hasta engordar. No demasiada grasa, pero habla de sustento, de llenura, de abundancia. Eso es lo que ha hecho nuestro creador. La palabra creador, bara, significa eso. Es la misma que se usa en Génesis 1:1, donde dice que Dios creó los cielos y la tierra. Bara, de una manera perfecta, de una manera excelente, y así es como Dios nos ha creado también a nosotros. Somos creación del Señor y también hemos nacido del Espíritu por la gracia de Dios. A través de la provisión de Jesucristo, del Espíritu Santo, nosotros hoy tenemos vida espiritual, la misma clase de vida de Dios. La vida zoe de Dios está en nosotros. No solo hemos nacido de la carne, tenemos un cumpleaños natural, pero hemos nacido del Espíritu. Deberías recordar tu cumpleaños espiritual cuando has nacido de nuevo en el Espíritu. Entonces Dios nos ha creado, nos ha dado un nuevo nacimiento, nos ha sustentado, nos ha abundado y ha hecho que seamos gente que produce para su reino. Ahora, ese Dios que está hablando, que es nuestro creador, dice que Él también es nuestro formador. El que nos ha moldeado como un alfarero, significa la palabra formar. No solo apareció el hombre aquí, pero esa aparición del hombre como aparición en la tierra fue porque Dios lo hizo de una manera perfecta, como un alfarero, lo moldeó. ¿Ven? Agarró el polvo de la tierra, entonces comenzó a trabajar como un alfarero y le salió el hombre perfectito por externamente y también internamente. Lo hizo perfecto y funcionando y operando perfectamente. Vará, perfecto orden y belleza. Así creó Dios al hombre, así le formó, lo moldeó como un alfarero y así le hizo, le forjó, lo ideó y lo pensó. Entonces, la palabra dice que el Señor es nuestro creador, nuestro formador de cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es permanente y nunca deja de ser. No temas, dice el Señor, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. ¿Cuántos redimidos tenemos aquí esta mañana?
por el gran amor con que nos amó, dice la palabra, Cristo nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. Somos redimidos, somos hijos de Dios comprados por la sangre de Cristo. En Gálatas dice la palabra que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fuimos redimidos, comprados por medio de la obra de Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz. Somos gente redimida. Y a la gente redimida le dice el Señor que no tema, no temas. ¿Y por qué Dios persiste en este asunto de que no temamos? Lo hemos dicho varias veces a través del tiempo que tenemos en la iglesia. Hay 364 veces en la Biblia, o 366 veces, perdón, en la Biblia, la expresión no temas. No temas. Ahora el día tiene normalmente 365 días, ¿verdad? Hay uno de Yapa por si acaso. 366 veces la expresión no temas. ¿Por qué hay ese énfasis? Porque Dios quiere que no temas, pues. Porque el temor es una fuerza negativa que trae cosas malas, opuestas a la voluntad de Dios, a la vida de los hijos de Dios. Y por eso el Señor a su pueblo, a sus hijos, a los redimidos, les dice, no temas. Te puse nombre, mío eres tú. Tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Dios te conoce, no solo como persona, sabe tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y somos del Señor. ¿Cuántos se gozan porque son del Señor? Él nos ha comprado, somos de su pertenencia. Y Él es un Padre bueno, fiel y cuidadoso. No es un padre irresponsable que engendró hijos y los bota y los abandona. Él es un padre muy responsable. Somos del Señor. Puedes gozarte con esto. Eres un hijo de Dios y Dios está diciendo que Él te puso nombre y de Él eres tú. Mío eres tú, declara el Señor. Y luego Isaías nos pinta este cuadro que cuando pasemos por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Quiero que vayan notando que estas son palabras de bendición, de ánimo, de edificación. Porque cuando Dios te dice no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, entonces Él está edificando nuestra vida, está levantando confianza en nuestra vida. Está diciendo, ¿sabes qué? El todopoderoso Dios está de tu lado. Así es que ante cualquier cosa no debes temer. Yo te he comprado, tú me perteneces, yo cuido de ti. Tú eres de mi propiedad, tú eres mío, dice el Señor. Entonces, ¿qué está produciendo esta palabra? Edificación, fe, confianza. Y estoy yendo por ahí porque los padres naturales, cristianos que tenemos nuestros hijos, tenemos que imitar a Dios como hijos amados que somos. Y edificar sus vidas con palabras de vida, con palabras correctas. No con palabras negativas, no con palabras gruesas, no con palabras malas, sino con palabras de vida, palabras de ánimo, palabras que realmente le edifican, como exactamente Dios está haciendo en este instante. Dios nos dice no temas y entonces eso te trae ánimo, ¿verdad? Puedes haber recibido una amenaza de alguien, puedes haber oído una noticia fea que en primera instancia te causó impacto, pero Dios te dice, no temas, hijo, no temas, mío eres tú. ¿Y cuál es tu reacción? Si eres un hijo de Dios y un creyente, le vas a agradecer al Señor y decir, gracias papá, porque aunque escuché esto, hoy te oigo hablar a ti en favor mío y tú me dices que no temas y yo te creo, yo no tengo temor. Cambia todo, ¿verdad? Y Dios nos está hablando. Y en un panorama general dice que cuando pasemos por las aguas, que estas no nos anegarán, y cuando pasemos por el fuego, no vamos a quemarnos. Aquí el agua y el fuego están siendo presentados en términos naturales como que cuando se salen de su cauce, que naturalmente es un cauce bueno que puede ser de beneficio y bendición, pero cuando se sale el agua de su cauce, vienen los huaicos, vienen las crecidas y eso daña y eso arrasa con sembríos y con casas y con gente. Igual el fuego podemos usarlo, nos puede beneficiar, pero cuando se sale de su uso normal y de su cauce, entonces viene la destrucción. Pero aunque pasemos por el agua, no vamos a ser anegados. Aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Ahora esto tiene un punto ilustrativo, pero también tiene un punto literal.
Ustedes recuerdan que los amigos de Daniel en el libro del profeta Daniel fueron metidos en el horno de fuego, ¿no? Porque un rey estaba enojado porque no habían hecho caso a la dirección que él trajo. Entonces terminaron metiendo a los amigos de Daniel al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Literalmente en el horno de fuego. Ni un pelo se les quemó, ni una pizca de su ropa se les quemó. Y cuando Dios los sacó gloriosamente, ni siquiera olían a humo. Eso fue literal. Dios los libró de las llamas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es sobrenatural, es todopoderoso. Y si Él puede librarnos de un incendio natural, Él lo va a hacer. Él guardando de cuidar nuestra vida y cumplir su palabra y responsabilidad. Si confiamos en Él, Él va a poder hacer cosas milagrosas en favor de nuestra vida. Porque para Dios no hay nada imposible, iglesia. Dios todo lo puede. Es un Dios milagroso, es un Dios todopoderoso. Y sí puede librarnos como libró a Daniel del pozo de los leones y a sus amigos de Daniel del horno de fuego. Y los sacó limpiecitos y, como vuelvo a repetir, ni un cabello se les había quemado. Entonces, el Dios todopoderoso es el Dios que nos ha redimido, el que nos dice no temas, el que está con nosotros. Ahora yo voy a preguntar ahora mismo estas palabras en ti. ¿Qué están produciendo? ¿Confianza o temor? ¿Pueden repetir ustedes? ¿Qué está produciendo? ¿Confianza o temor, iglesia? ¿Miedo o seguridad? ¿Amor u odio por Dios? ¿Ve? Estas son palabras de vida, palabras que edifican. Y somos llamados a sembrar este tipo de palabras que levanten confianza en el corazón de nuestros hijos. No estamos llamados a hablar de sus defectos, si es que los tuvieran físicamente, porque a veces en la ira, en el enojo, le decimos a nuestro hijo 1000 cosas, narizón, muelón, cabezón y todo eso. Pero no estamos llamados a hablar de esta manera. Estamos llamados a edificar con palabras de vida. Puedes decirle mueloncito con amor. No, tampoco. No, tenemos que hablar palabras de bendición, ver su potencial, ministrar su vida, animarlos. Todo hijo tiene áreas positivas, áreas potenciales que nosotros tenemos que hablar de ellas y desarrollarlas en la vida de nuestros hijos. Y para eso necesitamos darles confianza, palabras de vida, no de temor. Estas mismas palabras nosotros podemos personalizarlas y hablarlas a nuestros hijos. Un papá debe decirle a su hijo: no temas, yo te amo. Yo estoy contigo, mío eres tú eres mi hijo. Así es que cuando merezcas una corrección vas a recibirla, pero con amor. Pero yo te amo y no te voy a dejar. Yo soy quien cuida de ti. Tú eres mío, soy tu papá. ¿Y qué estás haciendo? Levantando confianza. Estás obrando conforme a la palabra de Dios, personalizando la palabra. Y no como un padre que no conoce a Dios, o como un padre que siendo cristiano todavía no está obrando como debería obrar, que se enoja, se molesta, le habla 100 cosas. Y yo entiendo que todo esto es un proceso y todos pasamos por ahí. Pero el pasado no lo podemos cambiar, pero el presente con la influencia de Dios y el futuro sí puede ser cambiado. Y sí podemos tener un futuro esperanzador con la palabra de Dios. Pero necesitamos determinar, edificar la vida de nuestros hijos con este tipo de palabras. Hay que determinar eso, papás, que nuestros hijos sean levantados en confianza con palabras de vida. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Otra vez Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. Entonces, estas son palabras que edifican. Estas mismas palabras, otra vez digo, hay que personalizarlas y hablarlas a nuestros hijos en su temprana edad, en su niñez, ir afianzándolos en el amor que les tenemos, para que cuando ellos oigan del amor de Dios no tengan ningún problema y crean abiertamente en el amor de Dios. Y puedan recibir del amor de Dios y puedan creer en Dios y puedan confiar en Él y puedan amarle y también puedan servir. Entonces esto es importante, que sembremos buenas palabras de edificación en la vida de nuestros hijos. En el Nuevo Testamento, en Efesios 4:29, el apóstol Pablo habla a la iglesia
de Éfeso diciéndoles lo siguiente, y esto lo aplicamos al área de ser padres. Lo contextualizamos ahora así. Dice, ninguna palabra corrompida. En el contexto que estamos hablando, podemos decir, papás, ninguna palabra corrompida respecto a sus hijos. ¿Ok? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Edificar a nuestros hijos es necesario, es un trabajo. Hay que ser ayudados por Dios, guiados por Dios, depender de Dios. Y se puede hacer este trabajo, pero edificarlos es necesario. Eso no podemos eludirlo, no podemos saltarlo. Es necesario que asumas el reto de edificar la vida de tus hijos. Ahora, ninguna palabra corrompida. ¿Cómo edificarás la vida de tus hijos? Sino con palabras diferentes a las que son palabras corrompidas. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Tus hijos necesitan escuchar palabras correctas. El término corrompido no suena muy feo para nosotros. Si a alguien le dicen, hoy se usa mucho el término corrupto, gente corrupta y por aquí y por allá. Pero en el original este término corrompido, sapros, se escribía así, sapros, y significa podrido. Eso suena más feo, ¿no? Si a alguien le dicen, eres un podrido, ese suena más feo que corrompido. Entonces, decir que una fruta está corrompida no es tan impactante, pero está podrida, sí hay que botarla. Entonces, ese es el asunto. En el original dice que ninguna palabra podrida, ninguna palabra que no valga la pena, ni literal ni moralmente, tiene que salir de nuestra boca, sino las que son buenas para la necesaria edificación. ¿Y cuáles son palabras buenas? Las que están totalmente en línea con la palabra de Dios, con su propósito, con su voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a darle gracia a nuestros hijos, van ellos a saber del favor inmerecido por medio del cual se hacen merecedores de nuestra aprobación. Hablar con gracia significa que les damos favor inmerecido porque no son perfectos, porque igual que nosotros estamos creciendo, tienen sus errores, pero con palabras de gracia nosotros les decimos que ellos se hacen merecedores de la aprobación porque les amamos y porque ellos pueden cambiar y porque ellos pueden crecer y porque ellos van a ser diferentes. Y los errores los van a dejar de lado y van a aprender las lecciones y van a seguir creciendo. Pero todo va a ser dándoles gracia, dándoles buena palabra, dándoles buenas palabras de vida. Entonces, iglesia, papás, el cariño no solo debe ser demostrado, sino expresado con palabras. No solo con juguetes, no solo con comidas, no solo con ropita, no solo con educación, sino con palabras que ministran, que levantan la identidad, la autoestima de los hijos nuestros, para que vayan a través de nuestro amor, a través de nuestras palabras, familiarizándose con el amor de Dios y con las palabras de Dios. Y cuando ellos van creciendo y se les habla de Dios, facilito se conectan con Dios, rapiditos reciben al Señor y pueden seguir su plan y propósito. Por eso es responsabilidad nuestra que edifiquemos sus vidas con palabras, redundamos en esto, pero que sean palabras de vida. Y las mejores palabras de vida son las que surgen de la palabra de Dios. Palabras de ánimo, palabras de bendición, palabras de poder, buenas noticias de parte de Dios. Esas son las palabras que edifican. Amén, iglesia. Otra cosa que necesitamos determinar, y esto es sumamente importante, determinar disciplinarlos cuando es necesario. En lo general vamos a hablar palabras edificativas, palabras de ánimo, de poder, de exaltar las áreas fuertes que ellos tienen, pero sabemos que nuestros hijos están creciendo y que van a tener errores, tienen sus personalidades, tienen sus reacciones, y dentro de ese contexto vamos a tener que corregirlos, vamos a tener que disciplinarlos, pero hay que hacerlo con la sabiduría de Dios para no causar daño en su corazón, en su alma, para no provocar a reacciones negativas hacia nosotros porque no sabemos aplicar la corrección o la disciplina divina. Y Dios es bueno en esto y Dios nos enseña, y hoy vamos a descubrir cómo realmente hacer una disciplina correcta. Aún una disciplina física necesaria
pero de tal manera que los hijos no crezcan enojados, no crezcan resentidos con nosotros a raíz de que les estamos corrigiendo. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:4, y aquí hay responsabilidad nuestra en saber disciplinar y saber corregir. Y dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. No dice disciplínalos y amonéstalos en tu carne. El Señor es espíritu y hay que disciplinarlos en el espíritu y corregirlos en el espíritu. Que no lo hemos hecho, eso no lo podemos arreglar. Pero hoy podemos hacerlo y mañana y en el futuro sí podemos hacerlo. Porque hoy el Señor nos está hablando. Ya lo pasado, pasado está. No podemos componer nada de eso. Pero el hoy sí puede ser afectado y el futuro puede ser cambiado en este sentido. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que entender, padres, que no hay que provocar a ir a nuestros hijos. Este término provocar significa que nosotros no debemos llevarlos a la cólera, al enfurecimiento, a que ardan en enojo. Porque en la carne, hermanos, si uno no disciplina bien, el hijo se muerde la lengua un rato, un tiempo, no te dice nada, pero por adentro te está maldiciendo. No lo solemos expresar porque si nos dan 2 o 3, nos van a dar 6 u 8. Y sacamos la cuenta y no vale, duele mucho. Entonces me muerdo la lengua y no respondo, pero adentro estás maldiciendo. ¿Les ha pasado? Yo lo he hecho, me pasó. Yo lo recuerdo clarito cuando mi padre me corregía y a veces lo hacía de una manera exagerada y yo sentía que es un maltrato, entonces yo adentro, sapos y culebras. Y no era que estaba mal la corrección en el sentido de que tenía que aplicarse, sino cómo se hacía. Entonces por eso la Biblia dice que padres no provoquen a ir a vuestros hijos, sino críenles. Llévenlos a la madurez, significa eso. Entrenándolos y acariciándoles. Ven, tiene que haber más cariño en este asunto. Aun cuando tú puedas corregir físicamente, tiene que hablarle al hijo que esto es algo de amor. Y hacerlo en un sentido con cariño. ¿Podrá hacerse? Sí. Quiere decir que no le zumbes a tu hijo enojado, nada más que eso. ¿Entienden el término zumbar? No le des estando enojado. Hazlo con cariño. ¿Se puede? Sí. ¿Cómo? Estando tú en paz, en tranquilidad y haciendo las cosas adecuadamente. No fluyendo en ira, no fluyendo en enojo. Yo soy padre, creado y criado 2 hijos. Ustedes también tienen sus hijos. Y sabemos que hay momentos, hemos sido hijos también. Y así como mi papá me corrigió y a veces se equivocó, yo también lo he hecho. He corregido y me he equivocado. Pero eso no es gratis, a veces somos provocados nosotros. Sobre todo cuando no nos obedecen. Entonces nuestra reacción por la desobediencia a veces se sale de lo espiritual y entonces caemos en la parrillada que siempre digo, en la carne, ¿no? Y comenzamos a hacer una serie de cosas indebidas. Lo pasado ya es pasado, pero el presente se puede mejorar bajo la influencia de la palabra y tener un futuro excelente en esta área como padres responsables que sabemos disciplinar a nuestros hijos. La Biblia hispanoamericana de la traducción interconfesional dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Que hay que disciplinar? Sí. La sociedad ha perdido hoy, este mundo ha perdido la sana y buena costumbre y buena dirección de Dios de disciplinar y de corregir. Porque hoy los hijos se portan como quieren, como les da la gana y tienen un aval de las autoridades gubernativas, de las autoridades educativas, donde nosotros no queremos que pierdan nada del colegio y los metemos ahí donde no solo les dan cosas académicas, pero les dan principios de vida equivocados. Entonces tenemos que seguir la dirección de Dios.
Porque en la escuela no le van a enseñar hoy en este tiempo a nuestro hijo los derechos del padre. Le enseñan los derechos del niño. Y sale de la escuela y viene a reclamarte el niño. Y no me toques porque te denuncio, ya sabes, te pueden decir. Te desafían. ¿De dónde viene esto? Y tiene el aval de arriba, pues, de los gobiernos. Entonces nosotros tenemos que con sabiduría seguir la dirección de Dios. En el mundo se ha perdido este asunto de corrección y disciplina. Hoy el hijo hace lo que quiere, reniega, tiene sus derechos. El padre tiene que estar como un servidor del hijo, hacerle todo y un montón de cosas, como digo, de derechos y beneficios. Y de los padres no se dice nada. Es como que el padre ahora es un esclavo de sus hijos. Esto está al revés a lo que la palabra de Dios manda. La Biblia dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo. El mundo dice: padres, obedezcan a sus hijos en todo. Y si no lo haces, eres un mal padre. Gracias a Dios que seguimos la palabra del Señor. Estamos en un reino totalmente diferente. Pero el asunto es que hay que saber hacerlo para no encolerizarlos, no hacerlos resentidos. Y hay dos citas en la Biblia que quiero compartirles. Una es de un extremo y la otra del otro extremo, que vamos a analizarlas para entender y aplicar con sabiduría la disciplina. En Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, ¿qué nos está diciendo este texto? Que no es malo corregir y castigar en un sentido a nuestros hijos. Pero el otro extremo que está en el Nuevo Testamento dice: padres, ya lo acabamos de ver, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. El Señor es el Espíritu, con palabras de vida y que son palabras espirituales. Y si es necesaria la corrección física, como la Biblia nos enseña, entonces hay que saber hacerla, hay que saber aplicarla, para no levantar en el corazón, en el alma de los hijos, resentimiento, cólera, ira, enojo en contra de nosotros. Todo asunto de la disciplina se encuentra entre estos dos extremos, y ambos están en las Escrituras. Entonces la disciplina es esencial y tenemos que llevarla a cabo, sí, porque dice que el detiene el castigo a su hijo aborrece. Es decir, el que no lo castiga, el que no lo corrige, el que no le llama la atención cuando se merece, aún con el castigo físico, entonces quiere decir que aborrece a su hijo, realmente no le ama, lo está consintiendo, y consentimiento no es amor. Es enseñarles a los hijos hábitos y malas costumbres que van siendo parte de su vida y que más adelante le traerán más problemas que si tú los hubieras tratado con una disciplina y ahí terminaba el asunto. Porque cuando no lo hacemos a tiempo, cada vez es más difícil y cada vez es más doloroso. Lo que en primera debiste tratar al primer revolcón o al primer grito del hijo, a la primera patada, porque hoy reaccionan así, al toque tratar, aunque te duele el alma, y darle una buena corregida, sin destruir, por cierto, sin dejar cojo al hijo, sin dejarlo rengueando al hijo, más que por un par de días. Pero tienes que hacerlo. Y si lo haces, evitas que esa costumbre se vaya generalizando. Yo recuerdo cuando era niño, yo vi que un primo hermano que tenía siempre era belicoso y enojón, y siempre le gritaba y le decía de todo a su papá, y se revolcaba y se tiraba al suelo y hacía toda su cosa. Yo dije: esto funciona, esto está bien. Y un día cometí el grave error de que algo que mi papá me dijo no me gustó y no quise hacerlo. Y dije: ahorita hago lo mismo que mi primo hace y va a funcionar. Y me tiré al suelo. Ya saben lo que pasó. En el suelo mi papá tuvo más facilidad de venir. Me dio 2 o 3 que me arreglaron de por vida. Nunca más volví a hacerlo. Que si mi papá no hubiera tomado esa actitud en ese momento, entonces yo hubiera seguido con el asunto y hubiera complicado mi vida y la vida de mis padres.
Entonces hay que hacerlo a tiempo. El que detiene el castigo a su hijo le aborrece, mas el que lo ama desde temprana edad, lo corrige. Pero el otro lado es que no provoquemos a ir a nuestros hijos, sino lo criemos en la disciplina y amonestación del Señor. Por eso Proverbios 19:18 también nos dice: castiga. Proverbios 19:18: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Cuántos papás están aprendiendo de la palabra de Dios? Qué bueno es nuestro papá, nos está enseñando. Y si tú eres padre y madre en la casa, igual como mamá, también teniendo la figura paterna para tu hijo, igual tienes que actuar de esta manera. Tenemos que disciplinar o castigar, dice Proverbios 19:18, a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruir. La palabra castigar y azar acá tiene dos significados clarísimos. Primero, es un castigo literal con corrección, disciplina física. Y azar significa literalmente disciplinar de una manera física, corregir, dar escarmiento. Y también yazar tiene el otro lado. Figurativamente significa que vas a corregir con palabras, con instrucción, con amonestación, las dos cosas. Entonces, si el hijo responde a la palabra, no vas a ser loco de darle lo otro, pues. Pero si el hijo o la hija no responde a la palabra, entonces tienes que usar el otro método, con amor, con temperancia, con dominio propio, como lo vamos a ver. Pero hay que usarlo, porque la palabra dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Pero también dice: mas no se apresure tu alma para destruirlo. Cuando uno corrige al hijo físicamente, tiene que estar con el alma quieta, hermanos. El alma reposada y serena, las emociones controladas. Porque si no, ahí se produce la guerra, pues. El hijo enojado, desobediente, el padre gritando y en la carne. Imagínense qué es eso, una batalla campal, donde ambos pierden. Ambos son perdedores, se rompe la relación, el ánimo queda totalmente perturbado, se quita el habla porque no se hacen las cosas de la manera correcta. ¿Dónde está la emoción, el sentimiento? En nuestra alma. Dice: tu alma no se apresure a destruir. Controla tu alma, quiere decir, cuando tú vas a corregir o castigar a tu hijo, controla tu alma. No lo hagas bajo esa emoción de ira y enojo, que cuando desobedecen los hijos da ganas de colgarlos así, con mucho amor, porque no obedecen. O sea, tú le estás mostrando que están mal, que no deben hacerlo porque tiene consecuencias negativas, y ellos persisten. Pero tienes que aquietarlo, porque si lo haces en la carne, entonces no es la manera correcta. Deja que pase ese momentito. Esto es algo práctico. Si te da ganas de ahorcarle, mejor detente. Si te da ganas de darle duro así fuera de control, detente. Serénate y después lo llamas al banquillo de los acusados. Y ya con amor, tranquilo, ya le zumbas. Y a esa sonada ya es amorosa, es espiritual, es correctiva, ya no es en la carne, ¿te das cuenta? Y lo otro es en la carne. Y eso sí produce enojo, reacción de parte de los hijos. Entonces lo que nos dice la palabra es clarísimo, que hay que castigar, si es literalmente con disciplina física, o cuando hacen caso a la instrucción y amonestación, ya no es necesario eso. Pero hay que hacerlo en tanto que hay esperanza. Pero nunca se apresure tu alma para destruir o para hacer daño a nuestros hijos. Entonces, un padre responsable, siguiendo la dirección de Dios, hace esto con sus hijos. No los provoca ira. Estas palabras quiere decir que no los van a exasperar, no los van a irritar, no van a animarles a sus hijos a tener resentimiento por hacer una corrección incorrecta, una mala corrección. Siempre hay que ser sabios para este asunto de la disciplina. Ahora,
pregunta es cómo logramos, cómo pueden los padres llevar a cabo una disciplina equilibrada. Ya que la Biblia nos dice que si le amamos hay que corregirlos, que no los dejemos sin castigo, pero también nos dice que no los provoquemos a ira. ¿Ven? Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Quién nos ayudará? A ver, los chapulines, ¿quién podrá ayudarme? Hay alguien que es nuestro ayudador, que se llama el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, que es nuestro consejero, nuestro paráclito, nuestro ayudador. Y oye lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:8. Efesios 5:8 nos dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Esta es la llave, esta es la clave. Efesios 5:18 es el preámbulo a lo que viene después por el Espíritu. El apóstol Pablo enseñando a la iglesia de Éfeso respecto a las esposas, a los esposos y a los hijos. Primero dice: sean llenos del Espíritu Santo. Si se van a embriagar, que no sea con vino, en eso hay disolución, que no sea en la carne como lo hace la gente que no tiene a Dios. Ustedes pueden embriagarse y llenarse y saturarse del Espíritu para obrar de una manera diferente, de una manera sobrenatural, de una manera distinta, así como la cerveza, el vino, el ron que hace a la gente que actúen de una manera diferente. Ustedes tienen que ser por el Espíritu que vivan una vida diferente y se comporten de una manera diferente y sean esposas diferentes y sean esposos y sean hijos diferentes. Es por el Espíritu, siendo llenos del Espíritu. Por eso dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Esta siempre será la clave. La vida del que está lleno del Espíritu se caracteriza porque tiene poder, pero también tiene control. Un padre va a tener poder para disciplinar a su hijo, pero va a tener el control para disciplinarlo adecuadamente. No en la carne, sino en el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la clave? Que sepas lo que Dios dice, que aceptes la sabiduría de Dios, pero que seas lleno del Espíritu para que puedas estar bajo el dominio propio. Estas son las dos cosas importantes. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y el dominio propio es fruto del Espíritu. El dominio propio es fruto del Espíritu, no de tu deseo ni de tu intención, sino del Espíritu. Y cuando te llenas del Espíritu, el dominio propio está en operación. Si estás en la carne, no hay manifestación del dominio propio. Entonces requiere que sepamos la palabra de Dios, pero requiere que tengamos intimidad con el Espíritu Santo. Y día a día nos llenemos del Espíritu Santo, orando en el Espíritu, hablándole al Espíritu, dependiendo del Espíritu. Tomemos tiempo y entonces tendremos la habilidad de saber corregir adecuadamente a nuestros hijos, de hacerlo en amor y con sabiduría. Clave: ser llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que habló el apóstol Pablo antes de dirigirse a las mujeres casadas para que se sujeten a sus maridos. Él dijo: sean llenos del Espíritu. Entonces, una mujer llena del Espíritu no tiene problemas en someterse a su esposo. Esto fue lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dijo antes de decirle a los esposos: amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Sean llenos del Espíritu. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo antes de hablar a los hijos: que obedezcan en todo a sus padres. Porque, hermanos, para que el hogar funcione y cada uno cumpla su rol y todo sea hecho agradable a Dios, tiene que ser en el Espíritu, llenos del Espíritu, conociendo la palabra de Dios, siguiendo la dirección, sí, pero llenos del Espíritu que trabaja de la mano con la palabra de Dios. Entonces ahí está la clave. ¿Están entendiendo? Por eso dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Cuántos dicen amén por esto? Gracias a Dios por el poder. También de amor, para amar a nuestros hijos genuinamente, pero también dice de dominio propio. Así es que lo que tienes es poder, gloria a Dios. Tienes amor, gloria a Dios, pero también dominio propio. Si tienes el Espíritu y te llenas del Espíritu, fluyes ¿en qué? En poder, en amor y en dominio propio. Este no es un poder descontrolado, sino un poder controlado por el dominio propio. Entonces, disciplina
Y control, esa es siempre la característica del hombre que está lleno del Espíritu. Sabe disciplinar, pero lo hace controladamente. Amén, papás. Digan: Dios es bueno y muy sabio. Entonces hay que determinar, Iglesia del Señor, siguiendo lo que Dios nos está enseñando, ser ejemplos de integridad en todo, ser personas que instruimos a nuestros hijos desde su niñez, que los edificamos con palabras de vida, que determinamos disciplinarlos cuando es necesario y de la manera correcta. Entonces, estas son cosas que deben estar plasmadas en el corazón de todo padre cristiano para ser padres responsables que cumplen el propósito de Dios. Finalmente termino. Determina orar siempre por tus hijos. Determina orar siempre por ellos. Y la mejor oración, ya saben cuál es, la oración perfecta, la infalible oración, la que siempre tiene respuesta, es la oración en el Espíritu. El apóstol Pablo dijo en Romanos, y es conocido este versículo, y podemos otra vez refrescarlo en nuestro corazón, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el mismo Espíritu le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nuestros hijos le conozcan, le amen y le sirvan. Sí. Entonces esta oración en el Espíritu nos puede ayudar, es un complemento que debe estar presente también en este asunto de criar a nuestros hijos de la manera correcta, de disciplinarlos de la manera correcta y de mostrarles para su vida el propósito de Dios. No dejen de orar por sus hijos. Saben la palabra, dependan del Espíritu Santo, pero la oración en el Espíritu cumple un rol maravilloso en favor de la vida de nuestros hijos. Muchas cosas suceden en la vida de quien sea que lo haga por causa de la oración en el Espíritu. Mucho, como respuestas de Dios a la oración perfecta, a la oración en el Espíritu. Y eso sucederá también en favor de nuestros hijos. Yo sé que criando a mis hijos tuve aciertos, tuve desaciertos, pero nunca dejé de orar por ellos. Y es la gracia de Dios. Y es la respuesta a las oraciones en el Espíritu que tiene a mis hijos en su reino, en su voluntad, sirviéndole, amándole, y están creciendo más para la gloria de Dios. Entonces no dejemos de orar por nuestros hijos. Hagamos lo que la palabra nos dice, seamos llenos del Espíritu, pero no dejemos de orar por ellos. La oración que hagamos en el Espíritu traerá una respuesta también de bendición y favorable para ellos y para la vida de la familia. Entonces, iglesia, padres cristianos, sean íntegros y ejemplo en todo. Determinen instruir a sus hijos desde la niñez. Determinen edificarlos con palabras de vida. No se olviden de esto, es muy importantísimo. Disciplínenlos cuando es necesario, equilibradamente y en el Espíritu, siendo llenos de Él. Y nunca dejes de orar. La enseñanza está completa y si son bendecidos pueden decir amén. ¿Han sido ayudados, papás cristianos? Muy bien.